Yo escogí el primero por lo sencillo. ¿Listo? Es un ejercicio para que entendamos el procedimiento de cómo analizar un amplificador multietapa con amplificadores diferenciales. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues ustedes me dicen cuál hacemos de segundo. El segundo ejercicio si lo escogen ustedes. Yo escogí este por lo sencillo. Bien, el otro sí, si quieren, lo escogen ustedes, que ojalá que sea más que complejo, que les deje clarito el procedimiento, que es lo que necesito. Entonces, miren, no sé si alcanzan a ver el circuito. Es un amplificador multietapa diferencial. A correr acá. ¿Cuántas etapas tiene, muchachos? Pues, Dos. Dos. Dos, ¿cierto? dos. Entonces, miren, eh, pues no sería lo ideal, pero para que tengamos claro para dónde vamos, para este ejercicio, lo primero que vamos a hacer va a ser la red de dos puertos. ¿Listo? Para mirar que identificamos plenamente hacia dónde vamos. Muchas veces hasta es importante hacerlo, porque así sé qué variables necesito hallar. Porque ustedes tienen la costumbre, muchachos, de que ven el ejercicio y hallan los 6 tipos de ganancia que pueden determinar y todos los parámetros, aunque algunas veces no es necesario. También es importante que lean el enunciado para que sepan qué deben determinar. Es ese ejercicio en particular, pues los parámetros que trae quise agregar todos los puntos que yo coloco en el previo. Vamos a ver qué tantos son pertinentes. O sea, cuando lo he colocado al previo, no he colocado todas estas preguntas. Estas preguntas es las de un diferencial de mayor cantidad de etapas. Vamos a ver qué pregunta. Dice, determine las corrientes, o sea, determine el punto de polarización, ¿cierto? Determine el valor de la resistencia en pequeña señal de la fuente con divisor de tensión. Fíjese que esto no aplica, ¿no? Determina el valor de la resistencia en pequeña señal de la fuente. Hasta ahí lo podría dejar. Esto no aplica, por lo que les decía que eso corresponde a otro ejercicio. Digo, el modelo pequeña señal y determina la resistencia entre la resistencia al modo diferencial y modo común del amplificador. Yo no voy a hacer las demostraciones porque yo ya las hice, pero ustedes sí en el primer ejercicio, el día del parcial, lo deben realizar. Bien, especifique cuál es el terminal B más y cuál es el terminal B menos. Creo que de esto no hemos hablado. El ejercicio es oportuno para ello. Dibuje el modelo en pequeña señal y determine la expresión de la ganancia en modo diferencial y ganancia en modo común de la etapa 1. Generalmente yo ya no les digo determine, sino demuestre. Encuentre la ganancia en modo diferencial total, encuentre la ganancia en modo común total y determine el CMRR del amplificador. Fíjense todas las preguntas que puedo sacar del ejercicio. Aquí es donde ustedes ya muchas veces por querer utilizar la memoria la embarran. Porque ¿cuánto sería el CMRR de este circuito, muchachos? De este amplificador. ¿Se podría determinar? Sí, creo que aproximadamente, haciendo algunas, bueno, en este caso René no es, digamos que no es mucho mayor que Refino, o al menos me atrevería a decir, pero sí sería la ganancia diferencial entre la ganancia en modo común, porque pues, no es cero. Ok, yo pensé que le iba a embarrar. Sí, acá no podemos hacer nada. Tenemos que hallar la ganancia del amplificador en modo diferencial y en modo común para hacerlo. ¿Por qué? Miren que Carlos o Wilson, ¿quién estaba hablando, muchachos? Como siempre lo escucho. Ingeniero Carlos, Carlos. Carlos, bien. Entonces, esto, yo pensé que le iba a embarrar, pero fíjense que se quedó mirando el circuito y vio que no se está tomando en modo diferencial. Y no hay forma de tomarlo en modo diferencial porque tenemos un solo amplificador diferencial.
Para poderlo tomar en modo diferencial a la salida, deben haber por lo menos dos etapas diferenciales. Esa es otra, como un tip ahí para que tengan en cuenta. Entonces, como no lo estamos tomando en un solo terminal, yo ya no puedo decir que el CMR es infinito, porque ya la ganancia en modo común no es cero. Bien, esas son de las cosas que ustedes a veces en los predios van embalados y eso no miran hacia atrás. Cierto que el ingeniero nos dijo que generalmente el CMR es infinito. Sí, 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 sí. Pero ¿cuándo? Cuando se toma la salida en modo diferencial de alguna configuración diferencial, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Primero voy a Bueno, dibujar la... Sí, dígame, pa. disculpe, lo que quiere decir usted entonces, digamos, dependiendo del circuito, el CMR va a cambiar. O sea, en este caso tiene una salida, o sea que ya no vendría a cero, pero si tuviese dos salidas, entonces ahí sí valdría Ajá. Si, a cero. si se tomara en dos salidas del diferencial, que este no es el caso, Sí, la ganancia en modo común, sin necesidad de hacer todo el procedimiento sí matemático, sabemos que es cero. es cero, entonces el CMR sería infinito, y miren que ahí ya llevarían 0,6. Bien, y otro parámetro que no es necesario determinar todo, hacer todo el análisis para poder responder es este. Especifique cuál es el terminal B más y cuál es el terminal B menos. Yo lo voy a hacer antes de que empecemos a hacer cualquier análisis matemático para que vean que de este ejercicio ya tendríamos 0,8 y 2,5 que deberían sacar de los operacionales. El primer previo ya no debería bajar de 3,3, que es lo que les digo siempre, porque ustedes inician el primer previo por el ejercicio más largo que porque es el que más vale. Y no, muchachos, hay que ser hasta, yo no diría la palabra inteligente, como que no cabe, sagaz, hasta en la forma como uno responde los previos. Los previos hay que hacer aquellos puntos que son sencillos y se me facilitan a mí, porque entre otros, yo ya asegurando el 2.5 de amplificadores operacionales, ya cuando vaya a cabo voy a estar tranquilo, y de ahí en adelante todo es ganancia. Bien, lo que les digo, por ejemplo, en este caso ya serían 0,8 y 2,5 el operacional, ya estaría sobre 3,3 y de ahí en adelante todo lo que alcance a hacer. Ahora, si hago la polarización, que en este caso no es complicado, ya iría en 3,9 el previo. Y ustedes no, ustedes llegan y se enfrentan primero al diferencial y muchas veces ya cuando van a hacer el operacional o van cansados o no les queda tiempo. Y yo a propósito, adivine cuál es el primer ejercicio que les coloco en el previo. ¿Cuál es el punto 1 del primer ejercicio? El multietapa. Bien, porque uno hasta para eso tiene que uno respirar y hacer un plan de trabajo. Como todo en la vida, uno en las carreras nunca, la mayoría de las veces no sale lo mejor cuando uno no hace una estrategia, un plan de trabajo. Y más nosotros como profesionales no podemos cerrar los ojos y arrancar a correr, debemos al menos planear qué es lo que vamos a realizar. Ojalá les quede claro ese mensaje, muchachos. Y eso no es solo para el previo, para todo en la vida. Bien, entonces, yo les decía que hiciéramos la red de dos puertos porque muchas veces eso, aunque eso va como en la etapa 4 en el procedimiento, pero eso nos da muchas luces. Entonces, cuando yo hago la red de dos puertos, me doy cuenta que la entrada es diferencial, entonces llego y arranco perdón, de resistencia de entrada en modo diferencial. Porque recuerden que tengo que hacer un modelo, una red de dos puertos en modo común y una red de dos puertos en modo diferencial, ¿no? Porque en este caso ya leí las preguntas y me piden ambos parámetros. Y no es cero con más razón. De resistencia de salida en modo diferencial de la señal 2. Miren que una vez lo tomo. Y esta sería la ganancia en modo diferencial de la señal 2
por Bin en modo diferencial, sabiendo que aquí, debido a que no hay resistencia de entrada, aquí estaría el voltaje de entrada en modo diferencial. Bueno, yo coloqué voltaje de entrada en modo diferencial, pero si quieren por costumbre colocan B1 y aquí estaría B1. Aunque B1 es el mismo voltaje de entrada en modo diferencial. Ahora, para la segunda etapa, si tengo un amplificador colector común, ¿cierto? Lo que implica que la ganancia esa debe ser menor o igual a 1. Fíjense, todo lo que me deja la red de 2 puertos cuando yo la planteo y la dibujo. Sería la resistencia de entrada 2, sería la ganancia 2 por B2, donde aquí estaría B2. Y no tengo resistencia de carga. Esto está unido acá a tierra. Está unido acá a tierra. Listo. Y aquí estaría el voltaje de salida. Entonces, ¿me piden en algún momento la resistencia de salida del amplificador, muchachos? Sí. Bien. ¿Ven? Aquí me piden la resistencia. Sí, sí me la piden acá, mira. La resistencia de salida en modo diferencial y en modo común del amplificador. Entonces, fíjense que cuando yo hago esto, me debe quedar clarito que en modo diferencial la resistencia de salida del amplificador es la resistencia de salida de la etapa 2 y que la resistencia de entrada en modo diferencial del amplificador es la resistencia de entrada de la etapa 1. ¿Sí, sí está claro, muchachos? Porque es que ustedes a veces agarran a correr y no miran ni siquiera qué le están preguntando. Y uno les dice, muchachos, ¿y cuánto les dio la resistencia de salida? Mire, profe, yo aquí le dice, pero ¿dónde está? Pues si ustedes acá llegan y una vez me dicen la resistencia de salida en modo diferencial del amplificador es igual a R0, esto sería R02. Digo, no, sí la sabía. Y llegan y me dicen la resistencia de entrada en modo diferencial del amplificador es igual a la resistencia de entrada en modo diferencial 1. Ya con esto, si en algún momento no tienen en cuenta qué se les estaba preguntando, ya con esto salvan el día. Igualito haríamos con el modo común. Que si hacemos la red de... Esto sería en modo diferencial, ¿cierto? Y en modo común pues sería algo muy, muy parecido. En modo común pues no cambia mucho. Pues aquí el voltaje de entrada va a ser en modo común. Aquí sería el circuito no cambia, los valores sí. Al menos de la primera etapa. Aquí estaría esta resistencia, ¿están de acuerdo que es la misma, muchachos? Esto no cambia para nada. La segunda etapa cambiaría en modo común o en modo diferencial, muchachos. La segunda etapa. ¿Cambia algo, muchachos? Creo que no. No, 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 porque no es un no, diferencial. no es un diferencial. Entonces, debía haber dibujado esto de otra manera para que tengan clarito que lo que cambia son los valores de la primera etapa. ¿Listo? Resistencia de entrada en modo común, 1, coloquémoslo así, 1. Esa sería la ganancia en modo común de la señal 2 por
VA, si quiere coloquémosle a esto VA. Sería el voltaje de entrada en modo común. Y esta sí sería la resistencia de salida en modo común. Entonces, fíjense que, ¿qué cambia? Cambia la resistencia de entrada. ¿Listo? Porque son diferentes la resistencia de entrada en modo diferencial que en modo común. Cambia la ganancia. Pero el resto de parámetros del amplificador siguen siendo idénticos. Pero de aquí podemos sacar de una vez que la resistencia de salida en modo común del amplificador es igual a ¿quién? A R02. Es decir, la resistencia de salida en modo común y en modo diferencial son las mismas porque la última etapa no cambia. Es un amplificador básico, por decirlo de alguna manera. Cambio la resistencia de entrada en modo común del amplificador termina siendo la resistencia de entrada en modo común de la etapa 1. Y ya después, pues, yo no voy a hacer las demostraciones, pero ya después cuando vayamos a, coloquemos la ecuación y determinemos el valor, ya tenemos claro esto. Y mire que ahí sería otro 0,4 adicional. Bien. Pero generalmente cuando uno hace la red de 2 puertos, es donde uno le queda clarito el procedimiento, muchachos. Bien. Esto, si llega a haber una salida en modo común diferencial, no, si hacen el diagrama si quieren para sentirse bien y entonces dicen que la ganancia es 0 y con eso sacan el resto de puntos. Bien, muchachos. Ahora sí, vamos a darle números. Entonces, la primera parte dice, determine la corriente IC y los voltajes colector emisor de cada transistor. Entonces, en pocas palabras, debo realizar el proceso de polarización, ¿cierto? Entonces, voy a colocarlo por acá y vamos a hacer la polarización del circuito. Entonces, para hacer la polarización, ¿por dónde iniciamos, muchachos? ¿Por dónde quedaría? ¿Cuál sería el procedimiento? Primero, primero sí. ¿Cierto? Bueno, Hacer 0 las fuentes de señal. ¿Listo? Y de ahí, que creo que era lo que iba a decir Carlos, aquí habría 0,7 y aquí habría 0,7. Debemos partir del hecho de que mirar esta malla. Si en esta malla no hay ningún elemento o verificamos que los dos voltajes son iguales, entonces ya de entrada puedo decir que por aquí va IC1, ya les digo por qué digo IC1, IC2, y por aquí iría I sub 0. Entonces yo voy a decir que IC1 es igual, aproximadamente igual a IC2, que es aproximadamente igual a la I de emisor 1, que es aproximadamente igual a la I de emisor 2. ¿Listo? Y como son iguales, IC1 más IC2 sería igual a I sub 0. Entonces, IC1 o 2 sería igual a I sub 0 medios. Bien, siquiera aquí, porque el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2 y Q1 es igual a Q2. Aquí como para que recordemos, están variados. Si se cumplen esas condiciones, esto es cierto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente yo por costumbre, voy a dibujar la fuente de esa manera, 6, y voy a hacer esta malla. Haciendo esa malla me quedaría 0,7 el voltaje base emisor, más 0,7, más R3 por I0, menos 6 igual a 0, y de ahí saco que I0 es igual a 6 menos 0,7 sobre R3.
Y eso me da, ¿cuánto, muchachos? 5.3 dividido en 5, 1.06 miliamperios. Por favor, me confirman el valor. ¿Sí da eso? Sí. Bien. Teniendo I sub 0, pues entonces ya tengo aquí que hice 1 que sería igual a 1,06 miliamperios sobre 2, que sería igual a 0,53 miliamperios. Bien. Ahora, debo determinar el voltaje base emisor. Perdón, debo determinar el voltaje colector emisor. 4 en este caso. Fíjense que el voltaje colector emisor 4 va a ser diferente al voltaje colector emisor de Q5. ¿Qué malla voy a hacer? Voy a hacer esta malla, muchachos. ¿Listo? Entonces me quedaría, aquí estaría la fuente de 6 voltios. Entonces me quedaría la siguiente malla, me quedaría menos 6 más el voltaje colector emisor 4 menos 0,7 igual a 0. Alguien diría, profe, y si me quiero ir hacia abajo, también lo puede hacer, porque en este caso ya conoce todas las variables. Entonces, el voltaje colector emisor 4 va a ser igual a 6,7 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Y es mayor a 0,2, o sea que estamos bien. Esto también nos dio mayor a 0, estamos bien. Ahora me faltaría hallar el voltaje colector emisor de Q5. Haría un procedimiento, una malla similar a la anterior, solo que ahora sí hay resistencia en el colector. Este ejercicio yo ya les había dicho en una clase anterior que ustedes se confunden porque aquí no hay resistencia y aquí sí. ¿Listo? Pero el que establece la condición de que la corriente sea la mitad de I sub 0 es la malla base emisor. No tiene nada que ver el colector, aunque en la práctica sí va a hacer que el beta varíe y por lo tanto van a variar las corrientes, en el caso real. Pero nosotros en el papel vamos a asumir las ecuaciones que tenemos, el hecho de que no sean simétricos en el colector, no afectan la respuesta en frecuencia, la respuesta en polarización, perdón. Entonces, aquí me quedaría nuevamente menos 6 más R1 por la corriente, por IC, más el voltaje colector emisor 5, menos 0,7, igual a 0. Y ahí sale que el voltaje colector emisor 5 es igual a 6,7 menos R1, que era 10K, por 0,53 miliamperios. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? 1,4. 1,4. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Clarito, ¿cierto? Miren que partí del hecho, no lo dije, pero yo partí de ese hecho, de que cuando analizo la primera etapa, la corriente que viene por acá es mucho menor a la corriente, o sea, es decir, yo asumo que la corriente por aquí es 0 cuando yo miro la primera etapa. Si quisiéramos, pues llegaríamos a un conjunto de ecuaciones y de verdad que la diferencia es muy pequeña, porque en este caso me dicen que el beta es 100. Entonces va a hacer que realmente no, el error que se induce en la respuesta sea muy pequeño. Ingeniero, disculpe, es que no veo el puntero. Acá, lo que pasa es que ahí sí lo está viendo, o Sí, tampoco señor. no. Lo que pasa es que valga la redundancia, lo señalo con el lápiz óptico, no lo muestra, no sé por qué.
cuando con el mouse. Sí. Entonces acá, muchachos, la corriente es la corriente que va por acá. Conclusión, es un error mío cuando les estoy explicando. La corriente que va por aquí por la base, para que lo tengan en cuenta, asumo que es 0 cuando estoy polarizando la primera etapa. Pero ya cuando voy a la segunda etapa, sí debo tener en cuenta esa conexión. Porque el voltaje, el voltaje, acá para poder determinar la corriente de Q3, necesito incluir el voltaje de la etapa anterior porque no está acoplado por capacitor. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, para hallar la corriente de IC3, la corriente que viene por acá, muchachos, que les estoy marcando, que es, vamos a decir que es aproximadamente igual a I3, ¿sí? ¿Qué hallarían? ¿Qué recorrido harían? ¿Tienen idea, muchachos? Desde BCC hasta BE. O sea, empieza por BCC, pasa por R1. Aquí esto más 0,7 y baja hasta... ¿Cierto? Sí, señor. Esa sería una opción. Hay otra que es más sencilla, que es arrancar desde acá y venirme por acá, porque yo ya tengo el voltaje colector emisor 5. Cualquiera de las dos la pueden hacer, eso sí ya es cuestión de gusto. Entonces, para no ir en contra de lo que generalmente ustedes harían, voy a hacerla por allá, la que me dijo su compañero. Entonces, arrancamos menos 6 más R1 por IC1 más 0,7 más R2 por IC3, que es el que quiero determinar, menos 6 igual a 0. Y de ahí me saca, ahí la que no conozco es IC3, entonces IC3 sería 12 menos 0,7 sería 11,3. Menos R1 que sería 10K por 0,53 milis, todo sobre R2. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? Esto me daría 5,3. 11 sería 5 sobre R2. 0,5. ¿Sí da eso, muchachos? Da 0,6. 0,6. Sí, señor. 0,6. Ah, sí, porque eso da 6, no 5. 0,6 miliamperios. Bien. Y esto es mayor que 0. Vamos bien. Me faltaría, ya para terminar la polarización, determinar el voltaje colector emisor 3. Y ahí, pues, si no hay inconveniente, nos vendríamos por menos 6. Haríamos la siguiente malla. Ahí marqué la malla que vamos a hacer. Entonces me quedaría menos 6 más el voltaje colector emisor 3 más R2 por IC3 menos 6 igual a 0. Entonces el voltaje colector emisor 3 sería igual a 12 menos R2 a R2 IC3. ¿Y eso cuánto me daría, muchachos? 6. Sí. Sí, da 6. Y esto también es correcto. Fíjense que con eso ya sabemos que él está trabajando en la región de corriente constante y por lo tanto el modelo en pequeña señal es válido. Eso, aunque el ejercicio no sea específico,
en que el hecho de que me diga establezca el punto de operación de los transistores me lleva a que deben determinar el voltaje colector y la corriente colector de cada transistor. A veces esto es muy extenso aquí porque, como les dije al inicio, es un circuito bastante sencillo. Bien, bastante sencillo, imagínense. Con eso, ¿a qué le hemos dado respuesta? Al primer punto que decía, determine el valor, las corrientes y los voltajes de cada transistor. Para lo que a ustedes generalmente les interesa en el previo, ya serían 0,6 más el 2,5 de polarización, ya llevarían 3,1. ¿Ven? Ahora dice, determine el valor de la resistencia. Bueno, si quieren antes de seguir, vamos a determinar los parámetros en pequeña señal, como para tener el procedimiento. Entonces, los parámetros en pequeña señal, para tenerlos ahí de una vez. ¿Qué serían? RP4, que sería igual a RP5, que sería yo les coloqué IC, a esas debía haberle colocado IC4 y IC5, ¿no? Pero ya que. Entonces sería 2500 dividido en 0,51, muchachos. ¿Cuánto da 0,53? ¿Cuánto da eso? GM, que sería 40, GM 45. 4.71K. RP. 4 kilo ohmios. Y GM sería 206, muchachos. Sí. Sería 40 por 0,53. 20,6 es. 21.2. Le pego. $21,2 miliamperios voltios. ¿Listo? Ahora, para el otro transistor, para Q, aquí ya no lo veo, Q3, entonces RP3 sería igual a beta veces BT sobre IC, que sería igual a lo mismo, bueno, lo mismo no, 2500 dividido en 0,6. ¿Cuánto les daría eso, muchachos? IGM 3, que sería 40, 4.16K. 4,16 kilo ohmios. Y GM3 me daría ¿cuánto? Me daría 24. Si no tengo. Bien. Ya teniendo eso, pues ahora sí vamos a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta me decía, el inciso B, vamos a decir, me preguntaba que cuál era la resistencia en pequeña señal de la fuente de corriente. O sea, me están preguntando el valor de Rn. En este caso no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Rn a qué es igual? 5K. A R3, que es igual a 5 kilo. Alguien dice, profe, pero vuelvo y les digo, en este caso porque era un circuito polarizado con resistencia en el emisor o el amplificador básico, pero cuando ya es una fuente espejo, bueno, también es sencillo, pero si es una fuente Wheeler o una fuente por divisor de tensión, ya hay que hacer un procedimiento para poder determinar ese valor. ¿Listo? Vamos a mirar qué más nos pide en el ejercicio. Nos pide, vamos a decir que esto era A, era B
Y C, dice, dibuja el modelo en pequeña señal y determine la resistencia de entrada, la resistencia de salida en modo diferencial y modo común del amplificador. Entonces, nosotros ya habíamos hecho el modelo en pequeña señal o sea, yo ya hice el análisis de ese amplificador, ¿cierto? Entonces, yo voy a partir de las ecuaciones. En el caso de ustedes, sí tendrían que demostrarlo. Entonces, la resistencia de entrada en modo diferencial de la etapa 1 es igual a la resistencia de entrada en modo diferencial del amplificador que sería igual a 2Rp. ¿Listo? Eso lo tienen que demostrar ustedes en el previo de dónde sale eso. 2Rp, ¿quién? 2Rp 3. O 3 no, 4 que dijimos acá. Que sería igual a ¿cuánto, muchachos? A 9,42 kiloohmios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. La resistencia de salida no la puedo todavía determinar. La que sí puede determinar la resistencia en modo común de la etapa 1 sería la resistencia de entrada en modo común del amplificador, que sería igual a ¿cuánto fue que habíamos dicho? A Rp más 2 beta más 1 Rn, que en este caso Rn es R3. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? Este sería Rp4, ¿no? Más 2 veces beta. Esto sería 1.0 megas. 1.014 megas. 1.014 megaohmios. ¿Listo? Debe ser alta. Ahora, para hallar la resistencia de salida del amplificador, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Porque mire que ahí me están pidiendo que determine la resistencia de salida en modo diferencial y en modo común del amplificador. ¿Qué tengo que hacer? Ah, Pero ahí vamos aquí a asumir lo que usted decía, la supuesta mentira de que la resistencia sería no la resistencia del colector. Y la vamos a Puede hacer el circuito en pequeña señal. ¿cuál circuito va? Bueno, las etapas en pequeña Tengo señal. que, para poder determinar la resistencia de salida del amplificador, muchachos, no me puedo poner a inventar. Entre otras, eso no lo inventé, eso era porque tengo que hacer la demostración, ¿no? Que quede claro. Pero para la resistencia de salida sería la resistencia de salida de la etapa 2, que ya la habíamos visto allá en redes de 2 puertos. Entonces yo tengo que hacer la red de 2 puertos de la segunda etapa, obligatoriamente para poder responder esa pregunta. Entonces la red de 2 puertos, o sea, el modelo en pequeña señal, mejor dicho, la red de 2 puertos, el modelo en pequeña señal de la etapa 2, para poder hallar obligatoriamente las resistencias de salida, ¿no? La resistencia de salida, que de hecho ya sabemos que la resistencia de salida en modo diferencial del amplificador va a ser la misma resistencia de salida en modo común del amplificador, que va a ser igual a la resistencia de salida de la etapa 2. Eso lo dijimos de allá a la red de 2 puertos. Entonces, debo hacer el modelo en pequeña señal de la etapa 2. Es más, si quieren, de una vez determinamos la resistencia de entrada y la ganancia para los puntos que siguen. Entonces, para hacer el modelo en pequeña señal, ya que esto nos sirve para repasar porque esto hace rato que no lo ven. Entonces, este sería el transistor, ¿cierto?
Por aquí viene IV. El colector está conectado a tierra. Y aquí estaría la resistencia R2. Para hallar la ganancia, vamos a hallar de todas maneras la expresión de la ganancia. Vamos a hallar este escrito por acá porque ahora lo vamos a necesitar. Vamos a determinar todos los parámetros de la red de dos puertos de la segunda etapa. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hallar la Ingeniero R190. ¿Cómo? ¿Qué me dice, pa? R1 no sale, no entra ahí en el... Sí, R1 me va a afectar es para la resistencia de salida. ¿Listo? Pero bueno, o hagamos la resistencia de salida primero, porque lo que yo quiero hacer es determinar todos los parámetros de una vez de la red. Entonces, para la impedancia de entrada y la ganancia no la voy a tener en cuenta, pero para la resistencia de salida sí debo incluir R1, es lo que me dice su compañero. Por eso mismo volví a colocar el circuito acá. ¿Ven? Ya nos devolvemos. Vamos allá a los tres parámetros en pequeña señal de esa etapa. Ese trabajo lo vamos a tener que hacer siempre. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar primero la ganancia. Por aquí vendría beta más 1 y B. Entonces, B sub 0' es igual a beta más 1 y B por R2. Beta más 1 R2 pensé que se había caído, muchachos. R2 sobre RP3 más beta más 1 R2. De hecho, lo hice. Se cayó, pero volvió y... Bien. Entonces, miren, muchachos, como les decía, miren que el trabajo es extenso y eso que agarré el ejercicio más sencillo. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Para los otros puntos que me piden allá la ganancia total del amplificador. Entonces, ¿esto cuánto me daría? Esto me daría 101 por R2 que era 10K sobre RP3 que era 416. Yo también les recomendaría que hicieran una tablita mejor donde vayan colocando todos esos datos. Esto sería 101 por 10K. ¿Y eso cuánto les da, muchachos? 0,996. 0,996. Sí. O sea, aproximadamente 1. Pero recuerden que deben demostrarlo. Ya determinamos la ganancia. Ahora me faltaría hallar los otros dos parámetros. Es decir, el que tenga lagunas de electrónica 1, esto se le va a hacer bastante complicado, muchachos. Ahora, para hallar la resistencia de entrada, recuerde que colocábamos... bueno, que esto era BT y que por aquí iría IT. Entonces, miren que BT es igual a BIN y IT es igual a IB. Por lo tanto, tomando la ecuación 1, me quedaría que IT es igual a BT sobre
Rpi3 más beta más 1 R2. Por lo tanto, la resistencia de entrada 2 va a ser igual a Rpi3 más beta más 1 R2. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? Recuerden que Rp3 es 416. Varía un poquito con respecto a la... Nos van en el orden de los megas igual. ¿Cuánto nos da? 1.014 megas. 1.014 por 10 a la 6 ohms. Vamos a dejarlo así para que no confundan luego. Ahora, y sí, ya tengo la ganancia y ya tengo la resistencia de entrada 2. Ahora necesito hallar la resistencia de salida. Y ahí es cuando este modelo lo debo modificar, muchachos. Y eso sí, para aquellos que vienen de pronto de electrónica y no sé si lo tuvieron en cuenta. Cuando yo voy a mirar la resistencia vista desde acá, yo debo llevar la base a tierra. Y fíjense que para llevar la base a tierra, pues aquí estaría la fuente de corriente, se abre. Pero esa R1 sí va a quedar. Entonces, para hallar la resistencia de salida, yo sí voy a tener que incluir a R1. Entonces, el circuito en pequeña señal para hallar la resistencia de salida me quedaría. Esta sería R1, esto sería Rp3. Aquí me quedaría la fuente de corriente. Esto estaría conectado a tierra. Aquí quedaría R2. Y yo debería determinar la resistencia desde acá. Y aunque este análisis no sé cuántas veces lo hacemos durante las electrónicas, siempre se equivocan. Es más, ¿cuánto da la resistencia de salida, muchachos? ¿Cuánto daría R02, que sería igual a BT sobre IT? A simple vista lo podríamos calcular, muchachos. 5.86K. Pero, ¿de dónde sacó ese valor? Porque más o menos me acuerdo de la ecuación Porque se acuerda de la ecuación. Pero no hay una forma, no es R2, muchachos. R02 no es R2. Porque mire que él está conectado al transistor. Entonces nos toca obligatoriamente hacer el análisis. Por favor, no se equivoquen. Después en respuesta en frecuencia van a ver que les voy a volver a decir lo mismo. Y lo peor, califico los previos y se van a dar cuenta que vuelven y se equivocan. Y es algo que ya es. Entonces, debemos plantear la ecuación de malla en este nodo. Perdón, la ecuación de nodo en el nodo, no sé, llámenlo E, si quiere. Entonces eso me quedaría que beta más 1 IB más IT es igual a IX. Vamos a ver si le quedó bien a Carlos. IX no hay problema. IX es BT sobre R2. ¿Están de acuerdo? Ese no tenemos inconveniente. Ahora, el inconveniente es IB. Ahí tengo obligatoriamente que hacer otra malla. Tengo que hacer esta malla, muchachos. La que dibujé ahí en rojo. Que es la que va a afectar significativamente la respuesta. Va a quedar R1 y B más Rp3 y B más BT igual a 0. Y eso me lleva a que IB es igual a R1 más Rp3 sobre, perdón, va a quedar BT menos BT sobre R1 más Rp3. Ahora sí lo reemplazo acá y me quedaría beta más 1 que multiplica esto
más IT es igual a IX, que sería BT sobre R2. Bien, simplificando eso me quedaría BT, fíjense, es más de lo mismo, más de lo que veníamos haciendo antes. Beta más, lo que veníamos haciendo en electrónica 1, beta más 1 haría beta más 1 sobre R1 más RP3. Le quedó mal, Carlos. Creo que me traicionó la memoria. Esto lo que le dejen a la memoria suele. Entonces, fíjense que eso termina siendo que la resistencia de salida 2 es igual a BT sobre IT es igual a beta más 1 sobre R1 más RP3 más 1 sobre R2, todo esto a la menos 1. O sea, esto yo lo puedo escribir de otra manera. R2 en paralelo con R1 más RP3 sobre beta más 1. Es decir, no es solo R2, es R2 en paralelo con la resistencia que se ve desde acá, que sería R1, que está en serie con RP3 sobre la relación de las corrientes. Y eso me da un valor bastante pequeño, muchachos. Porque al final tiende a ser este valor. Recuerden que RP3 era 4.16 y la otra era 10K, esto sería 14.6, dividido en 100, da 100. 136,37. No, Carlos, estaba bien lejos, ¿no? No, 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 ni tanto. Me falta el beta más 1 en la que viene en paralelo. No, no más. Creo que en el previo, en el examen me equivocó también por allá en algo de eso, ¿no? Electrónica 1, ¿no? No, Bien. no, nada más. Entonces, fíjense cómo cambia totalmente. Y ese R02, entonces ya este me sirve para responder esa pregunta. Entonces, yo aquí ya la tenía. Yo les recomiendo que lo mejor es hacer la tablita. Entonces, acá me dio 136, Sí. 4, si quiere acerquemos. Esto me da 136,4 ohms. Y hasta ahora llevo la pregunta. ¿Dónde es que están? Miremoslo desde allí, para no estarnos regresando. Que la vaina es como quiero dejarles eso. Listo. Ahora dice, especifique cuál es el terminal B más y cuál es el terminal B menos. ¿Cierto? Que sería el punto D. No sé si lo alcanzan a leer. Veo que allá les debe. Para determinar ese punto, muchachos, voy a hacer eso otra vez desde acá. Entonces, para hacer ese punto, es identificar los terminales D. Entonces, me dice identifique. Yo les voy a escribir aquí más grande porque no nos anota. Identifique B más y B menos. ¿Eso a qué está relacionado, muchachos? Porque recuerden que yo les decía que estos amplificadores multietapa diferenciales no son otra cosa que la circuitería interna de un amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional tiene una salida y tiene dos entradas, una que se llama B más y otra que se llama B menos, que es la entrada no inversora y la entrada inversora. Esta parte, si ustedes no se quieren complicar, pueden esperar hasta que determinemos la ganancia total en modo diferencial. Cuando determinemos la ganancia total en modo diferencial, totales, incluyendo todas las etapas, si la ganancia les da negativa, B1 sería la entrada inversora. ¿Sí me hago entender, muchachos? A ver, ¿qué va a pasar en este ejercicio?
Bueno, si esperamos al valor, va a ser así de sencillo. Si la entrada le da negativa, B1 es la entrada inversora. Si la ganancia le da positiva, B1 es la entrada no inversora. ¿Listo? Ahora, si no lo quieren hacer así, porque de pronto van sin tiempo, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Bueno, si quieren, peguémoslo acá y lo hacemos. Entonces van a hacer lo siguiente. En esta entrada, en B1, la señal viene acá. En B2, sería B1. ¿Listo? Y B2, en modo diferencial, esta señal debería estar desfasada a 180 grados. ¿Sí me siguen ahí, muchachos? Sí. Yo siempre voy a tomar como referencia B1. Y esta va a estar desfasada a 180 grados. Recuerda que las hacíamos que una fuera menos B2. Listo. Entonces, ¿aquí cómo saldría la onda? ¿En fase o desfasada? Aquí como la ganancia en el terminal 2, muchachos. Positiva, si no recuerdo mal. Positiva, ¿cierto? Entonces, como es positiva, tendríamos como la referencia es B1, porque nosotros cuando yo digo voltaje entrada en modo diferencial es B1 menos B2, tomemos siempre como referencia B1. Entonces aquí estaría en fase. ¿Listo? Ahora, alguien diría, pero profe, y si yo lo quiero analizar de otra manera, usted me dijo en una clase que esto no es otra cosa que un inversor. Si es un inversor, entonces, si la señal aquí está desfasada, ¿cómo va a estar acá en el colector? Desfasada la entrada 180 grados, es decir, vuelve y queda en fase. Por donde lo mire, todos los caminos conducen al mismo lugar. ¿Listo, muchachos? Y aquí la salida, ¿cómo va a estar? En fase. ¿Por qué? Porque este es un circuito seguidor de voltaje, ¿cierto? La ganancia de esta etapa, entonces él va a estar en fase. Entonces, ¿qué podemos decir? Como la salida me dio en fase, entonces yo ya puedo, a partir de los gráficos, decir que B1 es B más y B2 sería B menos. O de otra manera, B1 es la entrada no inversora y esta es la entrada y B2 es la entrada inversora, como ustedes quieran. No sé si me hice entender, muchachos. Siempre la referencia va a ser B1. Entonces, como la salida está en fase con B1, B1 es la entrada no inversora. Y si no es blanco es negro, entonces B2 sería la entrada inversora. A esto mismo vamos a llegar en las ganancias. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la red de dos puertos, la ganancia en este terminal es positiva, ¿cierto? Por la ganancia en este terminal que es positiva. Entonces me va a dar que la ganancia total es positiva. Como la ganancia total es positiva, B1 es B más y B2 entonces sería B menos. Si la ganancia total, si aquí tuviera si esto fuera un inversor de voltaje, supongamos, y yo tomo la salida acá, fíjense que cambia totalmente. ¿Sí me hago entender? Si ahora la salida no fueran B01 y no fueran B02, los terminales cambian. Ahora B1 es B menos. ¿Por qué? Porque como ya no lo estoy tomando acá, este desfasaría la señal 180 grados. Entonces, este está desfasado con respecto a B1 180 grados, por lo tanto, B1 sería la inversora y B2, por lo tanto, la no inversora. No sé si alguna duda con respecto a eso, muchachos. ¿Clarito? Sí. Sí. Entonces, si quedó clarito, díganme cómo quedaría la siguiente. En ese caso, B1 sería la inversora o la no inversora, muchachos. Teóricamente la inversora. ¿Están todos de acuerdo?
O solo están en clase 2 y el resto prendieron la cámara, muchachos. Prendieron con la cámara, no se conectaron. ¿Quién da más? Carlos dice que la inversora. Yo me adhiero a Carlos. Voy a suponer que es que no saben. Prefiero a decir que no están ni siquiera presentes. Miren, si hago las ondas, otra vez la estoy tomando en la señal 2, sin importar que sea PNP. Y este es un inversor de voltaje. Por lo tanto, la entrada esta la va a desfasar 180 grados. Entonces, ahora sí miro la entrada con respecto a la salida. Como está desfasada, entonces yo voy a decir que B1 es inversora, o sea, B menos, y por lo tanto B2, si no es blanco, es negro. Entonces esta sería la no inversora. En este caso, muchachos, miren, todas están al revés, ¿no? En esas cosas que agregan y no me había fijado. B2 sería la no inversora y B1 la inversora. B2 sería La no inversora. la no inversora. Y B1 sería la inversora. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a agarrar referencia a B1. Aquí estaría desfasada a 180 grados, ¿cierto? Porque este sería un inversor. Este sería otro inversor, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Que este sería otro inversor. Porque mire, este es el colector, este es emisor y este es colector, o sea, este es emisor común. Por lo tanto, aquí vuelve y le invierte. O sea, aquí ya está desfasada a 180. Aquí vuelve y le invierte. O sea, que a la entrada está en fase. Y este es un seguidor. Por lo tanto, aquí en la salida estaría en fase. Entonces, con respecto, B1 sería, B1, así como está en el gráfico, sería la no inversora, que es lo contrario que dijo su compañero, y este sería la inversora. Ingeniero, pues no importa que usted haya tomado, por ejemplo, como la B1, ¿no? O sea, la tomó normal. Como está en el gráfico. Ahora, si yo la tomo, si yo llego perdón. Estoy demorando mucho, muchachos, y necesito hacer como otro ejercicio. Ahora, si tomo como referencia B2, como está marcado acá, muchachos, que yo debo guiarme por lo que viene en el circuito, yo voy a tomar como referencia esta. Fíjense que no pasa nada. Como esta es la ganancia, no, como con respecto a esta, la ganancia este punto, la ganancia en este punto es positiva, me quedaría en fase, ¿cierto? Ese, como es un inversor, aquí me la desfasa 180. Y aquí me salía desfasada. Entonces, si ven que cualquier manera que lo haga, entonces miren que B2, con respecto a B2, la salida está ¿qué? Desfasada a 180 grados, o sea que B2 es la no inversora. Por donde lo Todo mire, por el Q3, ¿cierto? ¿cómo va? El Q3 por ser un inversor. Sí, creo que su error fue que no se dio cuenta que Q3 era un inversor de voltaje. Sí, pues. Bien, muchachos. Pero si no quieren dibujar onditas, esperan la ganancia, pero es que es una manera de verificar que les quedó bien el análisis. Sí, es una manera rápida de verificar que les quedó bien el análisis. Listo. Ahora, el siguiente punto decía, a ver qué decía el siguiente punto.
Encuentre la ganancia en banda media en modo diferencial, encuentre la ganancia en banda media en modo común y determine el CMRR. Para determinar eso, prácticamente es traernos la red de dos puertos. Es a partir de esto. ¿Sí? Yo ya tengo todo lo de la etapa 1. Lo de la etapa 2. ¿Qué parámetros me faltarían hallar de la etapa 1? Creo que no hemos hallado la ganancia muy diferencial, ¿cierto? Es lo que nos falta, porque ya la resistencia ya las habíamos hallado, ¿cierto? Entonces, para la etapa 1 en modo diferencial, me hace falta hallar la ganancia. Entonces, ¿cuál ganancia? La ganancia en el terminal 2. Entonces, la ganancia en modo diferencial de la señal 2, usted la tendría que demostrar menos G, menos no, más GM, que 4 por R1 medios. Debemos hallar ese valor. ¿Cuánto me daba GM? Me daba 21.6. 21.2. 21.2 por 10 dividido en 2. Eso me haría 106. ¿Sí? Sí. Esa sería la ganancia del terminal 2. Yo ya tenía la resistencia de entrada en modo diferencial de la etapa 1. Eso ya también lo había determinado. ¿Se acuerdan cuánto me había dado? 1.014 megas. No, me había dado 9,42K en modo diferencial. Ay, mi madre. ¿Sí? Y la resistencia de salida en modo diferencial, resistencia de salida en modo diferencial de la señal 1, ¿sí? De la señal 2, perdón, en este caso, es la misma R1 que me da 10K. Ahora, también necesito los datos en modo común de la etapa 1. Ahí es donde ustedes se van a demorar porque van a tener que hacer las demostraciones, ¿no? Bueno, lo digo de esa manera como si no se hubiese uno demorado en el resto, pero sí, estos ejercicios son extensos, muchachos. La ganancia en modo diferencial, en modo común, es lo que queremos hallar, ¿no? De la señal 2, que es la misma señal 1, era igual a ¿cuánto, muchachos? A menos beta veces RC, RP más R3. ¿Cuánto da eso? Eso tiene que dar 0,4 aproximadamente. Eso era RP 4, RP 5. Porque ¿Cuánto era RN? ¿5K? RN era 5K, sí. 5K o 5.1K. 5K. Eso debe dar aproximadamente 1, perdón. Sí, yo menos 0.986. 0,98, 0,99, por ejemplo. ¿Listo? La resistencia de entrada en modo común, ya la habíamos determinado, que esa sí nos había dado 1.014 mega, es así. 1,014 por 10 a la 6 ohmios. Y la resistencia salida en modo común de la señal 2, bueno, la señal 2 en la etapa 1, ¿no? Es igual a la misma R1, que sería igual a 10K. Ahora, la otra que es la que ya determinamos para la etapa 2. Para la etapa 2 ya teníamos los datos. Ya teníamos la resistencia de entrada 2, teníamos la resistencia de salida y ya teníamos la ganancia. Entonces, la resistencia de entrada 2 nos dio 1 mega, ¿fue? Lo mismo que la común. Muy cercano, 1,014 por 10 a la 10, a la misma. Esa nos dio 113, ¿fue? Creo que 36.
punto algo. ganancia 0,99. Si no estoy mal, venga, miramos aquí a los datos. Por eso es mejor hacer una tablita y tener la 1 a la mano. 136.4 y 0,99. 136.4. Y la otra sí nos dio 0,96. Ya con estos datos montamos a partir de estos dos circuitos determinamos la ganancia. A ver si me los deja llevar. Entonces, listo. Entonces, fíjense que para modo diferencial, entonces la ganancia B0 es A2, B2, ¿cierto? Y B2 si se forma un divisor de tensión, que sería la ganancia en modo diferencial de la señal 2 en la etapa 1. Si quieren ustedes coloquen aquí colocan ganancia en modo diferencial etapa 1, E1, como quieran. El cuento es que no se vayan a confundir. Por B1, por RIN2 sobre R0 en modo diferencial de la señal 2, aunque ya sabemos que es de la etapa 1, más la resistencia de entrada 2. Esa vaina no se ve muy bien. Y B1 sería igual al voltaje de entrada en modo diferencial. De ahí que sale, de ahí sale que entonces sale que la ganancia en modo diferencial del amplificador es igual a la ganancia en modo diferencial de la señal 2 por la ganancia 2 por el RIN 2 sobre la resistencia de modo diferencial de la 2 más RIN 2. ¿Qué prefiero hacer yo? Esto llamarlo R01, esto llamarlo R01, esto llamarlo ganancia 1 y esto llamarlo ganancia 1. Y en algún lado decir que la ganancia 1 es la misma ganancia en modo diferencial de la señal 2. ¿Listo? Entonces, ya como tenemos los datos, ahora sí la podemos determinar. Esto sería igual a la ganancia que me dio 106. Por la ganancia 2 que me dio 0,99. Por la resistencia de entrada 2 que me dio 1,04 por 10 a la 6 sobre 1,04 por 10 a la 6 más la resistencia más 10K. ¿Eso cuánto me da, muchachos? Esto tiende a ser 1 y esto daría 106 aproximadamente. $103,91. 103. Y eso mismo deberíamos hacerlo entonces con la ganancia en modo, eso fue en modo diferencial, ¿cierto? Eso mismo deberíamos hacerlo en modo común. Entonces, para hacerlo en modo común, no cambia. O sea, B0 sería A2B2. B2 cambiaría en que es la ganancia en modo común de la señal 2
BA le coloqué yo por RI2 sobre RI2 más la resistencia de salida en modo común de la señal 2. Y BA termina siendo el mismo voltaje de entrada en modo común. Y entonces la ganancia en modo común del amplificador sería igual a la ganancia en modo común de la señal 2 por la ganancia 2 por RI2 sobre RI2. Y miren que, a excepción de este dato, es lo mismo. Y eso nos daba 0,99, si no estoy mal. Menos 0,99. Entonces esto es menos 0,99 por la ganancia 2 que nos daba 0,99. Muchachos, aquí nos equivocamos, ¿no? Y nos equivocamos bien. No. No, mentiras. No, porque pensé que habíamos tomado y lo que pasa es que la resistencia entrada en modo común no nos afecta para nada en esta respuesta. Bien. Y aquí sí, 1,04 por 10 a la 6 sobre 1,04 por 10 a la 6 más 10K. Y esto me da Menos 0,97. Y con eso sí ya podemos responder las dos preguntas que faltaban. Bueno, con eso determinamos la ganancia en modo común total, la ganancia en modo diferencial total, la ganancia en modo común total y me faltaría determinar el CMRR. Y para determinar el CMRR, pues ya lo único que tengo que hacer es teniendo las dos ganancias, y lo voy a hacer aquí grande como para que lo vean, el CMRR es igual al valor absoluto de la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. Entonces, esto sería igual a 103,91 sobre 0,97. Y eso sería igual a ¿cuánto, muchachos? 107,12. Generalmente el CMRR sea en decibelios. Si se lo piden en decibelios, ¿no? Entonces sería 20 logaritmo de 107,12 y eso sería igual a ¿cuánto? 40 y algo decibelios, debe algo. 40.59. Y de esa manera, muchachos, que se hacen esos ejercicios. De ahí en adelante, pues, se extienden porque hay que demostrar las expresiones de la ganancia en modo diferencial, de la ganancia en modo común y viceversa, pero de ahí no nos salimos. El procedimiento es ese, muchachos. Extenso, ¿cierto? Por eso es que hacer un previo de que, como está planteada en la asignatura, el orden por los temas sí debería ser diferencial, respuesta en frecuencia, pero hacer un previo que incluya los dos temas en resultados académicos les queda muy, muy, muy difícil a ustedes. Por eso es que vamos a ver operacional en la próxima clase. Porque este ejercicio es muy extenso. Y mire que agarré el ejercicio más corto, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ahora hagamos otro. Pero vamos a duras penas vamos a dejarlo en polarizado. A ver, yo sé que yo les digo y ustedes van a querer que hagamos esto, pero no, esto no va a cambiar para nada porque yo no voy a hacer demostraciones de esto porque ya las hicimos, ¿sí? Sería hacer la red de dos puertos. No sé si prefieren que hagamos, por ejemplo, tenía uno acá que pensé en hacer ese hoy. Podemos hacer ese, plantearlo porque les tocará a ustedes terminarlo.
¿sí? O Sí. podemos hacer uno El del FET. que sí es diferente, que sería el del FED, y que es de la Hager. Porque, ¿qué sucede? Mire, cuando ustedes van a mirar ese ejercicio, muchachos, dice BCC, ¿cuál es el punto de operación de cada transistor? Y les da el valor de BCC. Les da el valor de las corrientes. Algo que deben tener en cuenta es que cuando les dibujan la corriente y no les dicen nada más, ustedes van a asumir que esas son fuentes de corriente espejo. ¿Sí me hago entender, muchachos? Entonces, como parten del hecho de que son fuentes de corriente espejo, Para la cuestión del RN. para allá ahí lo que me están diciendo es lo siguiente, porque no creo que lo alcancemos a hacer completo, entonces vamos al menos a dejarlo planteado. No sé si ahí alcanzan a leer. Entonces, a partir de lo que les estoy diciendo, entonces aquí hay una resistencia RN, ¿cierto? Aquí no sé si la quieran llamar RN o la quieran llamar RC. Uno. Y aquí habría una resistencia también. Y esta sería RS, ¿no? ¿Están de acuerdo que la llamemos así? Entonces, ¿cuánto sería RN1? Voy a buscar cuánto es I1. I1 me dice que es 200, sería I1, perdón, sería el voltaje Early sobre I1. ¿Cuánto sería RC? Bueno, RC2, coloquémosle porque aquí ya están. RC2 sería el voltaje Early sobre, y tener en cuenta que los voltajes Early son el mismo para todos los transistores, sobre I2. ¿Y cuánto sería RS? Sería el voltaje Early sobre I3. Recuerden que esa resistencia la vamos a necesitar para poder hacer el análisis. Entonces, eso me quedaría, me ayudan por favor con la calculadora, eso me quedaría 50 sobre 200 micros. 250K. 150 kilo ohms. ¿Listo? Ese sería 50 sobre I2. 500 micros. ¿Haría 100K? 100K. Sí, 100K. Y este me daría 50 sobre I3. 2 miliamperios. 25K. 25K. De ahí dejo partir. ¿Listo? Dice, determine cuál es el punto de operación de cada transistor. Ahora fíjense algo, muchachos. Me dan el valor de RL. 2K. Me dan el valor de los parámetros del FED, ¿cierto? Me dicen que K es 2.5 miliamperios volt y BTR es 0.7. Pero si ustedes se fijan, no me dan el valor de quién. De RC. Y para polarizarlo yo necesito el valor de RC. ¿Cómo hago? O sea, ya sé que esta es 200 micros. Ya sé que esta es 500 micros. Y ya sé que esta es 2 miliamperios. ¿Qué más sé de ese circuito, muchachos? O sea que si esta es 200 y Q1 y Q2 están pareados, ¿por aquí cuánto vienen? 100. 100 micros
y por aquí vienen 100 micros. Entonces, yo ya tengo varios datos ahí del circuito. Ya sé que IC1 es igual a IC2, que es igual a 100 micros. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé que IC3 es aproximadamente, IC3, bueno, ni siquiera la tengo que aproximar porque no necesito I3. IC3 sería 500 microamperios. ¿Estamos de acuerdo? Y sé que la corriente de drenaje es igual a 2 miliamperios. Listo. ¿Cómo hallo el valor de RC, muchachos? Que necesito polarizarlo. ¿Quién da más? Estos son de la Hager, ¿no? Para que lo estudien. Y algo más que deben tener en cuenta en la Hager, muchachos. El voltaje de salida. Como esto es un amplificador operacional, el voltaje de salida en DC es igual a 0 voltios. No sé, colóquenlo aquí en rojo que se vea. Esto yo ya lo había dicho en algún momento. Como son amplificadores operacionales, se supone no, el voltaje de salida en DC tiende a 0. Aparece un pequeño voltaje que lo llamamos voltaje offset, pero en el orden de los milivoltios. Entonces, ustedes deben partir de eso, que el voltaje de salida es 0 voltios. Si les dicen que el circuito mire que aquí ni siquiera lo dicen, ¿no? Porque para Hager, todos los multietapas que aparezcan en el circuito corresponden a un operacional. Yo les agregaría acá el siguiente circuito que corresponde a la configuración de un amplificador operacional. Para el siguiente circuito que corresponde a un amplificador operacional, determine. Ahí ya les estoy diciendo implícitamente que el voltaje de salida en DC es 0 voltios, para que tomen por ahí nota. ¿Listo? En este caso, para hallar el valor de RC, para poder establecer el punto de polarización, no necesito hacer tampoco mucho por ahora. Sí, Si hago esa malla, muchachos, bueno, a mí se me ocurrió un nodo ahí también. sí, haciendo esa malla y sabiendo que aquí hay ¿cuánto? 0,7. Entonces, haciendo esa malla, me quedaría, la corriente sería aquí más o menos. Ya me queda 100 micros por RC menos 0,7 igual a 0. O sea que RC es igual a 0,7 sobre 100 micros. ¿Y eso me da cuánto? 70, 7K. 7 kilómetros. ¿Vieron? Y se acabó el problema. Ustedes, uno les coloca eso en el previo y de ahí no sale. ¿Listo? Ya sabemos las corrientes, pero ahora necesitamos establecer, ya con el valor de RC ya puedo hallar el voltaje colector emisor 1 y el voltaje colector emisor 2, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el voltaje colector emisor 1 y el voltaje colector emisor 2. Entonces, haciendo esta malla, teniendo en cuenta que para polarizarlo, las dos bases van a estar conectadas a tierra. Y aquí me quedaría más o menos 0,7. Y aquí me quedaría el voltaje colector emisor 1. Entonces ya puedo hacer esa malla y no tendría ningún problema, porque conozco todas las variables. Entonces me quedaría menos 5 más RC por IC1 más el voltaje colector emisor menos 0,7 igual a 0. No sé si están de acuerdo.
Qué mamarracho. Menos Todavía 0,7. 5 voltios. El voltaje colector emisor 1 sería igual a 5,7 menos RC por IC. ¿Y eso es igual a cuánto, va? 5 voltios. 5 voltios. Y este es el mismo voltaje colector emisor 2. Listo. Ahora, ¿cómo polarizo Q3? ¿Qué más harían ustedes? Tengo varias, ¿no? No sé, esta. Así podría ser. Esa sería una. En Q3 voy a hallar es el voltaje de emisora colector. ¿Listo? Porque es PNP. Si se habían dado cuenta que era PNP, ¿cierto, muchachos? Entonces, me quedaría menos 5 más el voltaje de emisora colector 3. Me vendría por acá. Aquí estaría más o menos el voltaje colector emisor 2, perdón. Aquí quedaría más el voltaje colector emisor 2 menos 0,7 igual a 0. ¿Listo? Entonces de aquí me queda que el voltaje emisor colector 3 es igual a 5,7 menos el voltaje colector emisor 2. Y eso me daría Sería 0.7. 0,7 voltios. Listo. Ahora me faltaría hallar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y el voltaje colector base? Sí, para hacer esa malla no necesita ese voltaje. Sí, me equivoqué, ¿no? Porque yo asumí. Uy, sí, feo. No, tendría que venirme. No puedo hacer esa malla. Esa malla no la puedo hacer porque no tengo el voltaje base colector, muchachos. Yo lo ignoré. O sea que esto no vale. Sí. A ver, miren que vengo menos 5. Voltaje emisor colector 2. Ahí estoy bien. Pero miren que yo me pasé de este nodo a este nodo. O sea que esto es mentira. Eso quedó mal. ¿Cómo podría entonces hallarlo, muchachos? ¿Cómo podríamos? Profe, ¿no podríamos utilizar de pronto alguna malla por el FET, ayudándonos de que usted nos acaba de decir que el voltaje de salida en DC es 0 voltios? Aquí estaría VGS, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Con los, Sí. con los parámetros que me dio ya el ejercicio. Sí. Vamos a mirar. Yo tengo que ID es igual a K que multiplica a VGS menos BTR al cuadrado. ¿Qué datos tengo del FET? Del FET tengo que K es 2.5 miliamperios. Voltio cuadrado. También me dan el valor de BTR. El valor de BTR es 0,7 voltios. Y ya también tengo el valor de ID, que es 2 miliamperios. Es decir, el único valor que no conozco es ¿quién? VGS. Y si yo conozco VGS, ya podría hallar el voltaje de emisor a colector 3. ¿Sí me siguen, muchachos?
porque este nodo está conectado a tierra. El voltaje acá es 0 voltios. Entonces, de aquí puedo despejar BGS. ¿Cómo me quedaría BGS despejándolo de esta ecuación? Despejándolo de esta ecuación me quedaría BGS menos BTR al cuadrado es igual a K sobre ID. O sea que BGS... Bueno, al revés, ingeniero. Tiene toda la razón. ID sobre K. ¿Listo? Porque volteamos la igualdad. Ahora, BGS, ¿qué me quedaría? Tendría que sacar la raíz a ambos lados, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría ID sobre K más BTR. Entonces, ¿cuánto me da BGS, muchachos? Me quedaría 2 mili sobre 2.5 milis raíz más 0,7. Sería 1.6. Si es 2.5 milis el valor de K, sí. ¿Me daría cuánto? 1.6. Y recuerde que BGS debe ser mayor a BTR, ¿cierto? ¿Y se cumple? Sí se cumple. ¿Es mayor a 0,7? Sí. Ya tenemos BGS. Ahora sí podemos hallar el resto de parámetros, muchachos. Porque yo puedo hacer la malla, no como les había dicho, sino que voy a borrar todo lo que está aquí, muchachos. Voy a hacer este recorrido. Y acá, porque aquí llegué a tierra, porque recuerden que aquí es 0 voltios. Entonces me quedaría. Ese sería más menos el voltaje de emisor a colector 3. Entonces me quedaría menos 5 más el voltaje de emisor a colector 3. Aquí, ¿quién está? Aquí estaría BGS más BGS igual a 0. Miren que es totalmente correcta la respuesta que habíamos determinado. Ingeniero, ¿Sí? basándonos en que el BS de qué, digamos, de la salida del amplificador es cero, cuando hagamos, por ejemplo, si no nos dan los parámetros del FET, en la resistencia de la carga no la incluimos en polarización. En este caso, por ejemplo. ¿Cómo? Porque pues, dice que el voltaje en corriente continua de su cero, o sea, cero, ahí la tierra que se Sí. colocó. Si no nos dan los parámetros, por ejemplo, el FET para este caso, cuando hiciéramos la polarización no tuviéramos en cuenta RL. No, porque ese nodo queda conectado a tierra. Esa resistencia de cortocircuito. Listo. Este me dio el voltaje emisor colector 3. O sea que es mayor a 0,2. Eso también es cierto. Mire que eso también es cierto. Pero todavía no hemos terminado de polarizar el circuito. Porque ya tengo los parámetros de polarización de la etapa 1 y de la etapa 2. Ahora me faltaría terminar con la etapa 3. ¿Qué me hace falta hallar? BDS. ¿Listo? Entonces, para hallar BDS me quedaría menos 5 más BDS igual a 0. Porque ya dijimos que B0 era 0. De aquí me sale, entonces, BDS es igual a 5 voltios. ¿Qué debemos verificar? Debemos verificar la ecuación del FET, que decía que BDS era mayor o igual a BGS menos BTR. Pues 5 debe ser mayor o igual
a VGS, que nos daba 1,6 menos BTR, que era 0,7. Entonces, esto se cumple. Esto era lo otro que teníamos que mirar que se cumplía. También se cumple. Esto también se cumple. Y ahora sí podemos decir que él está trabajando en la región de corriente constante, cada uno de los dispositivos. Y después de eso, sí haríamos el análisis en pequeñas señales. Miren que este ejercicio se sale de lo normal, porque los otros que están ahí en la presentación, sí, son extensos, pero no hay nada nuevo que aprender, muchachos. En cambio, en este tipo de ejercicios, ya no tendríamos problemas. Bien, dudas, interrogantes. Mira, ahí hicimos el primer punto, solamente. Ahí dice, ¿cuál es la ganancia en modo diferencial del amplificador? Demuestre las expresiones. Ahí no me está diciendo que de la etapa 1, ¿no? Del amplificador, hay que hallar la ganancia total. C, ¿cuál es la resistencia de entrada y salida en modo diferencial del amplificador? La resistencia de entrada, pues es la resistencia de entrada en modo diferencial, la misma resistencia de la etapa 1, y la resistencia de salida sería la resistencia de salida de la última etapa. ¿Cuál es la resistencia en modo común? Igual, la resistencia de entrada en modo común sería la de la primera etapa, y la resistencia de salida pues sería la misma en modo diferencial del amplificador. ¿Cuál es la entrada inversora y la entrada no inversora? Y uno muy importante que no hemos hecho, ¿qué potencia disipa el amplificador? Si quiere hagamos lo que eso también es de polarización acá. Si me piden, ese sí creo que no he hecho ningún ejercicio de eso, muchachos. Recuerden que esto es 5 voltios. Esto era menos 5 voltios. Y ya teníamos que esto era 100 micros. Esto era 500 micros. Ahí uno era 200, ingeniero. 200 micros, perdón. 200 micros, porque por acá era que venía 100. 500 micros. Y por acá viene 2 milis. Y me dicen cuál es la potencia total que disipa el amplificador. ¿Cuánto haría, muchachos? Hagamos, regalemos algo hoy, porque regalemos, no ganen en algo. Calcúlenla, muchachos. ¿Cuál es la potencia? Tienen 4 minutos para hacer eso. Ya a las 52 lo hago yo. Me lo envían por WhatsApp. Sí, me hago entender, ¿no? Hay que calcular la potencia que disipa el circuito. Eso es lo que tenemos. Hasta ahora. Sí, 200, 500 y 2 miliamperios.
Recuerden colocar el nombre abajo de la imagen para que después cuando yo les... No se queden sin... porque pasarían de últimos. Bien, ya llegaron varios, ya miramos quiénes se lo ganan. Los dos primeros que les quede bien, se lo van a ganar, ¿listo? A ver, muchachos, yo podría hacerlo así como ustedes están calculando, pero yo tendría que ponerme a determinar qué potencia disipa cada uno de los transistores y además de eso, la potencia que calcula cada una de los componentes del circuito, es decir, tendría que hallar la potencia que calcula cada una de las resistencias y la potencia que disipa cada una de las fuentes de corriente. Eso haría que el trabajo se hiciera muy extenso. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de calcular la potencia que disipa el circuito? No calcular la potencia que disipa, sino la potencia que entrega la fuente. Nosotros sabemos que el análisis de circuitos, la potencia que suministra es igual a la potencia que disipa, ¿cierto? Entonces, la potencia total sería la potencia de la fuente B+, más la potencia de la fuente B-. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con eso, muchachos? Entonces, por lo menos la potencia B- sería ¿quién? Sería las corrientes que ingresan, que serían 200 micro más 500 micro más 2 miliamperios. ¿Por quién? Por 5. Y la potencia B más serían serían 100 micros más 100 micros, que terminan siendo los mismos 200, más la corriente aquí de Q3, que serían los mismos 500 microamperios, más la corriente de acá, que decimos que es la misma también, 2 miliamperios por 5. En este caso, la potencia de la fuente negativa nos dio lo mismo a la potencia de la fuente positiva, pero no siempre es así. Entonces, ¿cuánto me daría la potencia total, muchachos? ¿Cuánto me da ese valor? Esto sería 700, sería 0,7. 27 miliwatts. ¿Cuánto da la de B menos? 17 miliwatts. Pues no, 13.5 ¿Cuánto? 13.5 milivatios. 13.5 cada uno. El total es el que da 27 miliwatts. Y eso sería igual a 27 miliwatts. Esa era otra que no les había dicho, que me faltaba. Del resto creo que ya no se me quedó nada del tema por fuera. Ya es hacer ejercicio. Entonces miren que es más sencillo hacerlo así, porque por ejemplo algunos me mandaron, creo que a ninguno le quedó bien, por lo que vi. A mí me dio, pero no lo planteé de esa misma manera. Este le dio Wilson descartado. Este ya lo eliminó. Este también le quedó mal. A verlo. Diego, usted hace la de que la fuente es como si fuera una sola fuente de 10 voltios. Sí, yo lo que hice fue tomar esto, o sea, como si fuera la corriente total por BCC menos BE. Tienen que tener cuidado.
en este caso, eso es válido, Diego, pero en otro ejercicio no es válido. Yo le voy a mostrar aquí uno, por ejemplo, donde no es válido esto. Aquí sería la misma. Aquí ya no es la misma. Entonces, si usted fuera a hacer eso en este ejercicio, ya no aplica. Porque cuando hay una fuente de corriente espejo que está conectado a tierra, ya fíjense que por acá viene la misma corriente de QD, pero a esta fuente ingresan estas dos y ya no puedo hacer eso que hizo ahí Diego. ¿Listo? Lo voy a valer porque en este aplica, pero ténganlo, no sé si me hago entender, muchachos. Lo que a mí me dio acá, que las dos potencias eran iguales, porque yo la hago separada, porque tengo que hacer el análisis de cada fuente, porque no siempre las corrientes de la fuente positiva son iguales a las fuentes negativas, es lo que les quiero decir. Y entonces Diego fue el único que lo ganó. Bien, muchachos, con eso yo doy por terminado el tema de amplificadores diferenciales. Ustedes me dirán, profe, pero faltaría hacer más ejercicio, el tiempo no nos da, muchachos. Ya de aquí en adelante, hagan ustedes los ejercicios y en las horas de asesoría me preguntan las dudas que tengan. ¿Listo? Por favor, no me digan, profe, los últimos días que se me han mostrado 5 o 7 hojas, profe, ¿por qué no me revisa a ver si me quedó bien? No, ¿cuáles dudas tienen? Las dudas de la resistencia de entrada, resistencias de salida, y eso creo que deben ser mínimas porque eso ya lo demostramos nosotros en el transcurso de las clases, es que vayan y miren los videos y miren los apuntes. Bien, de pronto en polarización si hayan algunas dudas y que sean preguntas muy puntuales, en las horas de asesoría con mucho gusto les puedo ayudar, pero pensar en que me voy a poner a revisar, imaginen que me pusiera a hacer todos los ejercicios que ustedes hacen para verificar si les quedó bien o mal. Y además recuerden que ustedes tienen los solucionarios de los libros. Voy a dejar de grabar, muchachos, ya. Con eso damos por terminado el tema de diferencial.